¿Ya? Perfecto. Ya te veo en YouTube, Karen. Perfecto. ¿Damos inicio? Listo. Muy buenos días a todos y todas. Le damos la bienvenida a nuestro primer diálogo sobre fronteras y movilidad humana en las Américas. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio, el cual ha sido pensado y diseñado con el fin de compartir y socializar temas relacionados con la movilidad humana, compartir experiencias y desarrollar alianzas. Para el trabajo de hoy, para este trabajo tenemos una propuesta de desarrollar este tipo de espacios una vez al mes, más precisamente pues el primer jueves de cada mes, en el que podrán participar todas las redes y pues será liderado por la red Colben. Nuestra agenda de hoy ha sido organizada en tres partes. La primera parte, tendremos una conferencia a cargo del doctor Elion Poboa Neto. En una segunda parte intervendrán tendrán una intervención de 7 minutos los representantes de las 6 redes que están hoy apoyando el evento, que están participando con nosotros. Y en una tercera parte daremos un espacio de 20 minutos para contestar preguntas que tengan los asistentes al evento. Pues damos la bienvenida a todos y damos inicio entonces a esta primera parte. Como les dije, la primera parte es una conferencia. La conferencia está titulada Políticas de Migración y Refugio en América Latina, una propuesta desde las redes. El doctor Elion Poboa Neto es profesor investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro, geográfico de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, máster en Planeación Urbana y Regional del IPUR, UFRJ, doctor de Geografía Humana en la Universidad de Sao Paulo, USP, en Planeación Urbana y Regional, doctor en Geografía Humana por la Universidad de Sao Paulo, postdoctorado en Estudios Migratorios del Centro de Estudios de Migración de Roma, profesor asociado del Instituto de Pesquisa y Planeamiento Urbano y Regional de la Universidad Federal de Río de Janeiro y coordinador del Núcleo Interdisciplinar de Estudios Migratorios. Investiga políticas de migración y refugio en Brasil y en el mundo, tanto históricamente como en términos contemporáneos. Actualmente lidera el proyecto de Red Observatorio Políticas, Migración y Refugio en América Latina. También nos acompañan en el día de hoy los representantes de las redes, la coordinadora de la red de Colombo Venezolana de Movilidad Humana, Red Colben, Janet Caicedo Jaimes, que es estudiante del doctorado en migración del COLEF, el señor William Mejía Ochoa, de la Red sobre Migraciones Latinoamericanas Colombia Migra Colombia, el director de la Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos Relatef de México, el doctor Fernando Neira Orjuela, el doctor Andrés Cubillos Novella, de Red de Migración y Salud Colombia, Nicolás Gysi Barbieri, de la Red de Estudios Migratorios UNAMADES de Chile, y la doctora María del Rocío Sánchez Madrigal, de la Red Américas para la Equidad de la Salud, RAES, y de Costa Rica. Le damos a todos y todas la bienvenida, una cálida bienvenida, y le damos gracias por compartir este espacio y gracias porque entre todos hemos hecho esto posible y hemos puesto pues nuestro granito de arena para trabajar en este tipo de espacios. Damos entonces inicio a nuestra primera conferencia con el doctor Elion Poboa Neto. Bienvenido, doctor Elion. Hola. Sí, ahora sí. ¿Cómo estás, doctor Elion? Bienvenido. Muy bien, gracias. Buenos días. Hablo desde Río de Janeiro, que comienza un poco nuestra primavera, todavía un poco de frío y con todos los problemas que nosotros estamos enfrentando, que ustedes lo conocen bien desde vuestros países, desde toda nuestra región. Me voy a permitir hablar en portuñol, pido disculpas. Y quería, antes de más nada, agradecer el gentil invito
que me han hecho Janet, William y Mairene hace 3 semanas para que participara de este conversatorio, que prefiero utilizar más bien este nombre que una conferencia. Yo soy... ¿Cómo? Te oímos perfectamente, León, continúa. Continúa, sí. Entonces, esta proposta de una red observatorio de políticas de inmigración y refugio en América Latina, la habíamos pensado de presentarla en el encuentro de Cúcuta en noviembre en Cúcuta, Colombia. En fato, lo presentamos, pero en el último día tuvimos algunos problemas técnicos y la presentación tuve mi participación y también de la profesora María Villarreal de la Universidad Federal de Río de Janeiro, del profesor Rickson, que es de la Universidad Federal de Roraima, del profesor Jacques Ramírez de la Universidad de Cuenca, Ecuador, y desde remotamente del profesor Diego Arcarazo de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Entonces, la idea que nos ocurrió desde Ñeñe es un núcleo de estudios migratorios que existe desde el año 2000 con investigadores y profesores y estudiantes de diversas universidades de Brasil. Yo soy de la Universidad Federal de Río de Janeiro, pero hay profesores de otras universidades. La idea es parte un poco de un diagnóstico que es de una insuficiente disponibilidad de datos, tanto cuanto a los procesos migratorios y de refugio en nuestra región, cuanto de las políticas, y también de toda la necesidad de haber una mirada o un conjunto de miradas desde la academia, desde los movimientos sociales, de las organizaciones no gubernamentales. Entonces, partiendo de eso, ¿me escuchas bien? Perfecto, doctor. Perfecto. Pensé hacer una presentación que habla fundamentalmente de Brasil, pero en sus vínculos con la realidad regional, y al fin ofrecer esto como una propuesta de la formación de una red, de un observatorio en red de las políticas de inmigración para toda la región. Yo lo sé muy bien que hay otras iniciativas ya desde las instituciones de ustedes y de otras, pero lo que hacemos una articulación. Una articulación que es presencial, esperamos irá a correr el próximo año en Colombia, cuanto desde los recursos de Internet remotamente. Creo que la idea de un encuentro mensual en los jueves es una idea muy interesante. Nosotros en IEM ya lo hacemos, todos los jueves nos reunimos, pero en un horario que es compatible con el de usted. Nuestro núcleo tiene toda una experiencia de personas que trabajan sobre migración, pero no solo migración, pero sobre el desplazamiento y la movilidad como dimensiones esenciales de la vida social. Entonces, tenemos investigadores sobre la migración interna en Brasil, que es una dimensión importante, dado que es un país con territorio grande, pero también de la migración internacional, tanto de emigración brasilera al exterior, cuanto de la recepción de inmigrantes y refugiados extranjeros, tanto en la perspectiva histórica cuanto en la actualidad. En la actualidad nos surgió esta posibilidad de conformar esta red de observatorios en conjunto con los colegas de América Latina. Pero creo que antes debo hablar un poco de la situación de las políticas de inmigración y refugio en Brasil.
Brasil, como ustedes todos certamente lo saben, es un país que se constituyó históricamente a través de políticas inicialmente activas de inmigración. O sea, el Estado Nacional brasileño asumió así la tarea de no solo proponer, aceptar, pero atraer inmigrantes, principalmente europeos, ¿no? Durante el siglo XIX y el siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial, principalmente europeos. Entonces, la política nacional de inmigración era básicamente una política de europeización de un país mestizo, de un país con una contribución muy grande de la población indígena y de las poblaciones africanas que fueron traficadas para el país. Como la esclavitud duró hasta fines del siglo XIX, hubo la necesidad de progresivamente ir sustituyendo el trabajo del esclavo por el trabajo de los inmigrantes. Entonces, el Estado Nacional brasileño, desde los siglos XIX, se encargó de políticas de atracción de inmigrantes. Se puede decir que estas políticas fueron activas hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra, en los años 50, 60, Brasil continuó a recibir un poco de la inmigración, principalmente europea. La única excepción importante es la inmigración japonesa, que fue una inmigración buscada activamente pelo gobierno brasileiro, y otros grupos como principalmente los libaneses, los sirios, los judíos, que también vieron, pero no como inmigrantes incentivados, sino como inmigrantes espontáneos. Entonces, el Brasil, hasta los años 70, 80, fue un país muy poco abierto a la inmigración. ¿Por qué? Porque los procesos de expulsión de Europa dejaron de ser tan activos en dirección a la América del Sur, principalmente en dirección a Brasil. Otros países, ya sé que Venezuela, Colombia, continuaron a recibir una inmigración europea expresiva, pero Brasil no tanto. Al mismo tiempo, el régimen militar impuso una ley de 1980 muy restrictiva cuanto a la inmigración, que consideraba la inmigración como una cuestión de seguridad nacional, de protección del Estado Nacional contra la infiltración extranjera, y prácticamente restringía la política de inmigración a los inmigrantes cualificados. Y Brasil, diversamente de muchos de los países de América Latina, no tenía una inmigración fronteriza importante. Se puede decir que hasta los años 90, 80, 90, no hay una inmigración fronteriza importante. La única inmigración fronteriza más importante es en el Cone Sur, en la frontera con Uruguay, Argentina, Paraguay, donde hay las ciudades gemelas. Pero no era una cosa muy significativa numéricamente. Empieza a ser más significativamente a partir de los años 90. A partir de los años 90 se puede decir que el Brasil, mismo que sin la magnitud numérica cuantitativa del siglo XIX y del inicio del siglo XX, Brasil se vuelve a ser un país de inmigrantes, pero principalmente inmigrantes del sur global. Quiere decir con eso, de China, de Corea del Sur y de los países fronterizos. Entonces, la migración transfronteriza, que hoy es una cuestión muy importante para Brasil y para toda nuestra región, la migración transfronteriza empieza a ser un fenómeno importante a partir de los años 80, principalmente 90. A través de las ciudades gemelas, en la frontera con Uruguay, con Argentina, con Paraguay, un poco con Bolivia, pero muy poco en la Amazonia. La migración desde Perú, desde Colombia, desde Venezuela, no es muy importante hasta muy recientemente. No es muy importante en términos numéricos. A pesar de que hay ciudades gemelas, hay una frontera muy poco controlada, la frontera norte. Pero
se puede decir que en los años 80, 90, esta inmigración de sudamericanos, en primer lugar los bolivianos, pero también los paraguayos, los peruanos, los argentinos, se torna una inmigración crecientemente importante en las zonas fronterizas y pelo menos en un centro urbano importante que es la ciudad de São Paulo, donde los bolivianos tendrán un papel muy importante en la industria textil. Un poco como en Buenos Aires, sucederá más o menos lo mismo en São Paulo. Al mismo tiempo, el Brasil sigue teniendo una ley migratoria muy restrictiva. Entonces, lo que pasa es que se celebran acuerdos migratorios binacionales entre Brasil y la Argentina, el Brasil y Uruguay, entre Brasil y Bolivia. Y el Mercosur, que es creado en los años 90, no tiene todavía un acuerdo de libre circulación. Empieza a verlo solo en 2009, porque hubo una gran resistencia para que se celebrara este protocolo de libre circulación. Todavía hoy no es una libre circulación, pero hay una posibilidad de ciudadanía para los miembros del Mercosur original, que son Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, y para los asociados, que son Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. ¿Sí? Entonces, a partir de 2009, empieza a vigir el acuerdo Mercosur. Entonces, mucha de la inmigración indocumentada de paraguayos, bolivianos, venezolanos, no tanto venezolanos, argentinos, uruguayos, se queda legalizada. Entonces, el nivel de indocumentación, que era bastante alto hasta los años 90, en los años 2000 empieza a bajar. Entonces, la inmigración, ¿no? Tiene una nueva dimensión. Cuantitativamente, jamás volverá a ser una dimensión importante como fue en el inicio del siglo XX, una vez que Brasil es un país con más de 200 millones de habitantes. Proporcionalmente, los inmigrantes, los extranjeros en Brasil, no son ni menos 1% de la población. Pero la inmigración, mismo sin tener una dimensión cuantitativa importante, como es, por ejemplo, en otros países vecinos, se tornó un tema político importante. Entonces, por eso creo que es importante que Brasil y los países vecinos estén integrados en una red de observación de las políticas de inmigración, porque en nuestros países la inmigración, sea más o menos importante en términos cuantitativos, se tornó un tema políticamente muy relevante. Entonces, creo que nosotros como académicos, como participantes de la causa del derecho de migrantes, de refugiados, no podemos nos abstener de esto. Entonces, yo decía que en Brasil hubo un acuerdo de Mercosur y países asociados, del cual Venezuela no hizo parte inicialmente. Cuando hubo el golpe de Paraguay, y Paraguay se quedó suspenso del Mercosur, en este año los 3 países fundadores, que eran Brasil, Uruguay y Argentina, aceptaron Venezuela y Mercosur, pero Venezuela se fue suspensa del Mercosur en el año 2016. Entonces se puede decir que los protocolos de inmigración, de ciudadanía, Mercosur y asociados, no valen para Venezuela, valen para los países fundadores del Mercosur y para los países asociados al Mercosur. Entonces los años 90 y principalmente los años 2000 son años en que empieza a tener una nueva dimensión el tema migratorio en Brasil como un tema político. También pelo fato de la emigración brasileña. Se puede decir hasta hoy que el número de brasileños en el exterior es todavía más grande que de los extranjeros en Brasil, incluso en países vecinos. En Paraguay, por ejemplo, hay una comunidad brasileña importante. En el banco, no puedo hablar. Me llama ahorita, por favor, gracias.
¿sí? En Paraguay hay una población brasileña importante, muchos indocumentados en Bolivia también. Entonces, el tema migratorio de Brasil, tanto como país de emigración como de inmigración, se torna un tema importante a partir de los años 2000. Quanto à migração do Sul, além dos migrantes sudamericanos, empieza a surgir a questão de los imigrantes africanos e depois de los caribeños. A imigração africana, eu estou excluindo o tráfico de escravos até o século XIX, mas a imigração africana de africanos livres era muito pouco expressiva em Brasil hasta os anos 90. Em los anos 90, a guerra civil em Angola começa a atrair ao Brasil angolanos. E o Brasil retira a cláusula de restrição geográfica que havia desde a Convenção de Genebra e passa a admitir refugiados não europeus, que é o caso de los angolanos em los anos 90 e em los anos 2000 los congoleses também. Ao mesmo tempo que o Brasil começa a ser um destino para os refugiados africanos, também começa a ser para outro tipo de mobilidade, que é a mobilidade estudantil. En los gobiernos del PT, se crean dos universidades específicamente voltadas a la movilidad sur-sur, que es la UNILA, que es la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, que está en la triple frontera, Brasil, Paraguay y Argentina, y la UNILAB, que es la Universidad de Integración de la Lusofonía Afro-Brasileña, que es una universidad para estudiantes brasileños y africanos, principalmente de las ex-colonias portuguesas, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde. Paralelo a todo esto, en los años 90, en los años 2000, continúa la articulación de la sociedad civil por una reforma de la ley del extranjero, de la ley de extranjería de la inmigración, que todavía era la misma ley de la dictadura militar. No había cambiado hasta pocos años atrás. Hubo toda una articulación y al mismo tiempo el Brasil comienza a recibir una inmigración que es históricamente nueva, que es la inmigración haitiana. Principalmente después del terremoto, los haitianos empiezan a entrar en territorio brasileño, inicialmente por la frontera colombiana, progresivamente después también por la frontera peruana y boliviana. Y esto es una novedad histórica, tanto en términos de la origen de estos inmigrantes. Los inmigrantes haitianos no eran expresivos en Brasil hasta 2011, 2012, cuanto por el fenómeno de la migración transfronteriza en la frontera norte, en la frontera amazónica, que no era importante del punto de vista cuantitativo y también no se conectaba con el resto del país porque una parte de las ciudades de la región amazónica no tiene conexión rodoviaria con el resto del país. Aún hoy, Manaus y Boa Vista, que son las ciudades que más reciben los refugiados venezolanos, no tienen ligación rodoviaria con el resto del Brasil, solo aérea o fluvial. Entonces, la frontera norte comienza a ser un fenómeno de la llegada de inmigrantes solamente a partir de la inmigración haitiana. La inmigración haitiana se torna importante porque por la ley inmigratoria brasileña, que era muy restrictiva, los haitianos no podían solicitar visa como migrantes, solo como refugiados, porque era una inmigración de facto. Atravesaban la frontera, no podían regularizarse como inmigrantes, entonces pedían al Consejo Nacional de Refugiados, el CONARE, que es una institución de los años 90, su reconocimiento como refugiados.
este reconocimiento no era concedido. Entonces se quedaba el problema de los haitianos como un problema de inmigración indocumentada que fue consignado, fue entregue al Consejo Nacional de Inmigración del Ministerio del Trabajo, que creó, no cambió la ley, pero creó la posibilidad de una visa humanitaria por los haitianos. Entonces el Brasil tuvo la posibilidad de recibir una migración haitiana de los años 2013 hasta los años 2016, 2015, este era el auge, 2012, 13, 14, 15, una inmigración haitiana, principalmente para São Paulo y para las regiones del sur de Brasil, que después refluyó. Entonces hay una migración de retorno hoy de haitianos para Haití, para la América Central y para otros países de la región, como el Chile, como el Perú, me parece. Proprio por esto debemos tener informaciones más actualizadas. En la misma ruta de los haitianos, otros grupos empiezan a migrar, como por ejemplo los senegaleses, que entran por la misma frontera de los haitianos, por la frontera norte, Amazonia. El caso de los senegaleses es una inmigración africana, también nueva para la historia brasileña, y es una situación que queda pendiente, porque tal como los haitianos piden el refugio, que no les es concedido. Entonces hay miles de casos pendientes de senegaleses que están en una situación de espera por una visa de refugio, pero que no les es concedido. Al mismo tiempo hay el conflicto sirio, que atrae un otro tipo de refugiado, y a partir de los años 2016, 2017, la situación de los venezolanos. Ahí es necesario conectar la situación regional de migración, de refugio, con la situación política de Brasil. Como ustedes lo saben, en 2016, un golpe parlamentar desalojó del poder la presidenta Dilma Rousseff y emplazó en su lugar el vicepresidente Michel Temer. En este contexto fue aprobada la nueva ley de migración 2017 y en este contexto el Brasil se acelera la travesía de la frontera norte por la inmigración de inmigrantes y refugiados venezolanos. Y el tema de la inmigración haitiana y venezolana se torna un tema electoral. Entonces, ustedes certamente lo saben, el estado de Roraima, que es donde llega la mayor parte de la inmigración venezolana, es el estado menos poblado del Brasil. Entonces, es también el que tiene el más pequeño colegio electoral. No obstante, fue estado muy visitado por los candidatos a presidencia de Brasil en las elecciones del año 2018. ¿Por qué? Porque se ha acirrado todo un discurso securitario cuanto a amenazas de la migración, supuestas amenazas que la migración y el refugio de venezolanos traería para el Estado brasileño. Al mismo tiempo, en 2018, el hecho un militar, que es un capitán del ejército, ex capitán del ejército, Bolsonaro como presidente, él empieza a hacer una operación de recepción que se llama la operación acogida para la inmigración, para los inmigrantes y los refugiados venezolanos, que es una operación donde se envuelven organizaciones no gubernamentales, pero que tiene una dirección muy clara de las Fuerzas Armadas, principalmente del ejército, los refugiados, pero también de hacer la llamada interiorización, que es el transferimiento, la transferencia de este refugiado para otros estados del país, para el sur y centro-sur de Brasil, que es una operación todavía muy poco conocida, porque hay un volumen grande de entrada de venezolanos
estimativas como de 200.000 venezuelanos tendrían entrado en el territorio nacional desde 2017, pero hay también mucha salida y mucho tránsito. Hay muchos venezolanos que atravesan Brasil para ir a Uruguay, para ir a Argentina, o para ir mismo a la Europa. Entonces, no tenemos muchos datos, pero sabemos que es el proceso más grande de reconocimiento de refugio que la historia brasileña ha conocido. Han sido reconocidos como 30, 40 mil refugiados venezolanos, aunque el número de entradas sea mucho más grande que esto. Doctor Elion, perdón, le recuerdo el tiempo, por favor. Sí, ¿cuánto tiempo? Pues ya estamos sobre el tiempo. Cuando usted sí. pueda Entonces, concluir, por favor. Sí, para concluir. Entonces, para concluir, creo que la cuestión de la inmigración y de refugio en Brasil, en relación con los países vecinos y de la América Latina, se tornó una cuestión importante. Tenemos una carencia de datos en Brasil que no están suficientemente unificados, están divididos entre el Ministerio de Trabajo, la Policía Federal, el Ejército, y tenemos poca visibilidad de las políticas nacionales, porque tenemos una operación acogida en la frontera norte y tenemos operaciones poco transparentes, poco visibles de interiorización de los refugiados. Entonces, la propuesta que hacemos desde este foro y que queremos desarrollar conjuntamente con ustedes es de una red que pueda recoger no solo datos nacionales, pero también regionales, internacionales, pero también que pueda evaluar, observar las políticas de Estado y ofrecer una mirada crítica y respetuosa cuanto a los derechos de migrantes y refugiados. Desde Brasil tenemos muy interés de hacer este entendimiento con los colegas de las redes de nuestros países vecinos y de la región, y espero, en verdad, sugerencias sobre cómo podemos articular esta red en una perspectiva de colaboración entre todos nosotros. Agradezco a ustedes, me desculpo caso no tenha sido suficientemente claro con mi portuñol, pero estoy dispuesto a ouvi-los y recibir las contribuciones. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Elion. Bueno, para todos los representantes de las redes que nos acompañan hoy, la disertación del doctor Elion al final sobre una propuesta de red que recojan datos sobre la movilidad humana, evaluar las políticas de Estado al respecto y proponer una mirada crítica sobre este movimiento, sobre esta movilidad humana, queda abierta a ustedes también para que dentro de su intervención puedan opinar sobre esta red y si quieren participar pues en ella. Ya pasamos, como estamos en una agenda muy organizada, la primera parte le correspondía al doctor Elion, su conferencia sobre políticas de migración y refugio en América Latina, una propuesta desde las redes. Ahora damos paso a los representantes de las 6 redes que nos acompañan el día de hoy y que han contribuido pues en la creación y en el pensar y en el trabajar en esta propuesta. Primero le damos la bienvenida a Janet Caicedo Jaime. Ella es la coordinadora de la Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana, Red Corben, Colombia. Y bienvenida, doctora Janet, estudiante de doctorado en migración del COLEF. Bienvenida y pues usted le da apertura a este diálogo entre los representantes. Bienvenida. Buenos días, Karen, gracias. Primero que todo quiero agradecer a Elion, Rocío, William, Fernando y Nicolás, y también, por supuesto, a Andrés Cubillos, que nos acompañen el día de hoy para lanzar esta iniciativa conjunta de una red de redes
de migración en América Latina, que se espera constituir en un observatorio para las políticas de migración y refugio, apoyando la propuesta del doctor Elión desde Brasil. Aparte de eso, pues quisiera comentar un poquito acerca de quiénes somos, para los que no conocen la Red Colombo-Venezolana de Movilidad Humana. Nosotros nos constituimos como red el 18 de septiembre de 2013, con nuestro presidente fundador William Mejía Ochoa, que nos acompaña desde entonces, a quien agradecemos que nos haya convocado a esta iniciativa en la que ya cumplimos 7 años y con la cual hemos realizado diferentes eventos en Colombia y Venezuela, principalmente. Iniciamos con unos primeros encuentros fronterizos para discutir todo el tema del desarrollo socioeconómico en la frontera Colombia-Venezuela. Realizamos 7 encuentros en 5 años, a partir de lo cual nos decidimos lanzar a realizar el primer Congreso Internacional de Movilidades Humanas Colombo-Venezolanas que realizamos en Cúcuta en noviembre del año pasado. Hoy nos complace comentarles que ya estamos trabajando en la convocatoria del segundo Congreso Internacional que llevaremos a cabo el próximo año en la ciudad de Santa Marta, el 21 y 22 de octubre del año 2021. Esperamos que sea presencial y que todos podamos encontrarnos nuevamente allí. En los próximos días en la página de la red vamos a tener la convocatoria para que todos los interesados puedan conocerla y empezar a enviar sus resúmenes de ponencias. Y también vamos a estar realizando, como decía Karen, actividades mensuales para que vayamos discutiendo todo lo que tiene que ver con la movilidad humana y las fronteras en América Latina. Quiero decirles que nuestra red actualmente cuenta con 80 miembros que están distribuidos principalmente en Colombia y Venezuela, pero que también nos vienen acompañando investigadores desde México hasta Chile que se han ido vinculando a todo este trabajo que venimos realizando. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradezco a la doctora Rocío Sáenz, que hoy nos acompaña desde Costa Rica, a Fernando desde México, a Nicolás desde Chile, a Elión desde Río de Janeiro, a Karen desde La Guajira, Colombia, desde nuestro Caribe. Y muchísimas gracias por su participación. Creo que ya puedo darle la palabra a nuestro papá, nuestro querido William Mejía, para que continúe conversando con nosotros. Gracias. Bueno, para mí es muy satisfactorio estar aquí en medio de estos procesos que en alguna medida han sido paralelos a través del tiempo y que ahora esperan ser complementarios, ¿sí? Con la propuesta que ya ha lanzado el León, que de hecho ya la habíamos conversado y con la cual estamos todos de acuerdo, celebramos y dedicaremos nuestros mejores esfuerzos y capacidades a hacerla una realidad. Ahora paso a contarles un poco la historia, porque creo que en alguna medida, como todas las historias de procesos, pueden dejar enseñanzas en lo positivo, en lo negativo, de la red Colombia Migra que coordino, y también pues para que se sepa hasta dónde llegarían nuestras posibilidades en este nuevo proyecto. Hacia mediados durante mitad del año 2009, estaba yo comprometido con otra colega, con Diana Ramírez, en un acompañamiento a la alcaldía de Bogotá en el montaje de un observatorio distrital de migraciones.
un observatorio que contaba más con buenas intenciones que con recursos. Como una alternativa para cubrir esa falta de recursos, fundamentalmente para investigación, que no lo sabía, entonces diseñamos como estrategia convocar algunos investigadores amigos de universidades de Bogotá para ofrecerles lo que la alcaldía en ese momento estaba dispuesta a ofrecer, que era apoyo logístico y publicaciones de trabajos para realizar trabajos que se refirieran a las migraciones bogotanas. Interesaba era fundamentalmente la emigración internacional y el retorno de ellas. Hubo una buena respuesta por parte de unos 10, 12 investigadores, que se me ocurrió que debía entrelazar, y decidí enviarles un mensaje a ellos agregando otras 10 personas. En total había 25 destinatarios de un correo de Yahoo, cuyo tema era propuesta de red en torno a las migraciones de Bogotá. Ese era el tema del mensaje, y dentro de todo lo que les decía, manifestaba esto: considerando que del contacto entre el grupo de investigaciones referidos pueden surgir relaciones de colaboración que beneficien sus actividades, hemos visto la conveniencia de conectarlos mediante una lista de correos como mecanismo de red totalmente horizontal, donde cada cual pueda tomar la iniciativa del contacto. Entonces, con esas 25 personas se inició ese intento, que todavía no tenía nombre, refería era a una red sobre Bogotá. Pocos días después se creó un blog, esfuerzo de Diana, la colega que me acompañaba. El blog no fue exitoso, se registraron 5 personas y rápidamente murió, aunque lo busqué anoche por internet y todavía está allí como muestra de nuestro fracaso, o más bien de nuestro esfuerzo. Luego, entonces, siguió creciendo el número de personas, el voz a voz. Constantemente llegaban: William, que ¿por qué no metes en la lista a fulanito de tal, a sutanito, a Perenceja? ¿Sí? Y de manera que ya teníamos más personas, unos 40, 50, 60, y de pronto dijimos: hombre, organicemos unas actividades. Alguien lanzó la iniciativa de hacer unos encuentros presenciales en Bogotá, que se transmitían por Skype. Recordemos que estamos hablando del 2009, las facilidades de comunicación no eran las mismas que tenemos ahora, las plataformas no tenían la versatilidad de ahora, pero se empezaron a hacer reuniones que se hacían fundamentalmente de manera alterna en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Rosario. Esto funcionó en febrero del 2009, ya se habían hecho 10 presentaciones. Las presentaciones eran sobre trabajos en curso, inclusive a veces de estudiantes de pregrado. Era un espacio para discutir. El trabajo, pues se fue complicando mucho el manejo a través de esa lista de Yahoo. Llegó un momento a finales de ese mismo año que ya éramos cerca de 90 personas y se arrimaban más. Entonces unos agregaban a la lista, otros no
los agregaban. Entonces pensamos en una alternativa distinta. Allí fue cuando encontramos a Freelist, una plataforma que presta un servicio gratuito para ese tipo de redes, y nos registramos allí. El primer mensaje por medio de esa lista se realizó en enero. No encuentro ya aquí la fecha que la había anotado, pero fui a finales de enero. Entonces se hizo la primera prueba a través de esa lista, y el 19 de febrero ya teníamos 146 personas inscritas, 105 en Colombia, 41 en otros países, en 11 países distintos. Había 79, pertenecían a 79 instituciones distintas, 24 universidades colombianas, 11 de ellas en Bogotá, 27 universidades extranjeras, 28 instituciones de otros tipos, 10 en el exterior, 2/3 partes eran mujeres, había 14 personas cursando doctorados, 10 maestrías y 8 pregrados. Entonces el número fue creciendo hasta que llegó un momento, hace unos 3 o 4 años, que éramos cerca, un poco más de 500 personas, de 32, 33 países. A la fecha ese número es un poco inferior, porque hubo un periodo en el que se retiraba a las personas, nunca entendí por qué. Yo me informaba cuando la persona me decía, no me volvió a llegar, ¿por qué me sacaron de la lista? En el momento, ayer que revisé, ya éramos 440 personas. Para no prolongar, voy a leer los 2 últimos parrafitos que tenía previstos. Entonces llegó el punto de que hoy la red se centra. La red primero se planteó como de Bogotá, inclusive un momento en que la alcaldía de Bogotá pretendió convertirnos en propiedad de ella, que nos iban a carnetizar, y les dijimos, alto ahí, ¿qué hubo, Karen? ¿Ya me va a llamar? Sí. Bueno, un momento, termino aquí. Pero desaparécete. Bueno, ¿cortaste? Sí. No, bueno. sigue adelante, William, sigue. Bueno, entonces la red luego pasó a ser colombiana en la medida, y de allí su nombre, cuando se registró en Colombia Migra, como ella ahora era predominantemente colombiana y de gente interesada en el tema migratorio, y rápidamente la temática fue ampliándose hasta Latinoamérica, y ahí se quedó. Entonces decía, hoy la red se centra en el intercambio de información asociada a lo migratorio de Latinoamérica, y algunos temas conexos, incluyendo trata de personas y tráfico de migrantes. Incluye documentos de distinta naturaleza, convocatorios para publicaciones, proyectos, empleos, eventos y becas, y algunas selecciones de noticias que elaboran los colegas de otras redes, como las que recibimos de Lyon y su lista NIEM. Otra limitación que tenemos es el aplicativo de Freelist, que es que el aplicativo no permite compartir correos de más de 2 megas. Entonces, en este momento hemos terminado en eso. No es una lista muy activa, ha terminado convertida en una lista de intercambio de correos, pero con un perfil muy definido, y donde no hay cabida a tratar temas distintos a lo de las migraciones. Entonces, en esa medida podría ser nuestra contribución a esta red de redes. Gracias.
Bueno, gracias a usted, doctor William Mejía Ochoa, de la Red sobre Migraciones Latinoamericanas Colombia Migra, de Colombia. Ya poco a poco, la doctora Janet, como coordinadora de la Red Colben, y el doctor William de Colombia Migra, los dos de Colombia, ambos de Colombia, se han sumado a la propuesta del doctor Elion de hacer parte de una red de redes. Continuamos ahora con el doctor Fernando Neira Orjuela, de la Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos RELATEF de México. Bienvenido, doctor Fernando, ¿cómo está? Un placer saludarle nuevamente. Karen, muchas gracias. Muy agradecido por ser invitado a este importante evento. A todos y cada uno de los colegas, mis reconocimientos por toda la labor que vienen haciendo con sus redes y pues obviamente felicitar el poder tener este encuentro como... ¿Sí me escuchan bien? Perdón. Sí, señor, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, RELATEF es una red que nace, curiosamente, de una manera informal por una reunión que se suscita en la UNAM hacia el noviembre del 2016, exactamente el 30 de noviembre, en donde unos colegas de Uruguay, de Perú, de Colombia, habían coincidido para un evento y algunos de ellos me conocían, entonces me propusieron que por qué no nos reuníamos para ver qué podíamos hacer, dado que eran diferentes universidades que estaban interesadas en el tema migratorio. Y de ahí nace entonces la idea de hacer una red. Esa fue como la propuesta que se hizo, y buscando que pudiéramos articular todos los proyectos que se estaban generando y asimismo contar con espacios de interacción de manera constante. Una vez que se hace esta reunión, cada cual vuelve a su casa y yo me quedo un poco como con la tarea de darle inicio a la red, de ponerla a funcionar. Y entonces lo que se me ocurre es, en principio, comenzar a generar reuniones cada mes. Comenzamos haciendo invitación a algunos colegas para que presentaran sus trabajos de investigación relacionados con frontera. O sea, el punto, digamos, que de inicio era que pudiésemos tener un conocimiento de qué estaba pasando en las fronteras de América Latina, y en esa medida, entonces, las investigaciones que se presentaron en este primer momento de la red fue relacionado con diversos aspectos, diversas problemáticas que se estaban dando en las fronteras latinoamericanas. Resultado de este trabajo, y tratando de depurar y darle un sentido a la red, digamos que un objetivo que se establece de primera mano entonces es que sea un espacio de diálogo para universidades, para universitarios, para académicos, para estudiantes, en donde todo gira en torno al tema de la frontera. Y a partir de ahí entonces es que se hace la invitación a estos colegas, se comienzan a incorporar algunos estudiantes, la red va creciendo conforme se hace la difusión. Se buscaba también con la red, digamos, generar un proyecto, que es algo que se viene adelantando, en donde se constituyera como una red que tuviera, por un lado, una funcionalidad en términos de generar una base de datos de temas de frontera. Y eso es algo en lo que se ha venido trabajando desde ese momento hasta la fecha. Eso implica, por ejemplo, tener una base de datos sobre instituciones públicas y privadas en América Latina que abordan el tema de frontera. Eso implica comenzar a recoger artículos sobre el tema de frontera, publicaciones sobre temas de frontera en América Latina, investigaciones, una base de datos sobre académicos que trabajan el tema de frontera, y en eso se ha venido dando. Es una tarea ardua, pues porque se imaginarán lo que es recopilar información de todos los países. Digamos que hay un modelo a seguir, que es un modelo que se ha hecho en Brasil, sobre una base de datos que existe de temas de frontera para el caso brasileño, ¿no? Ese es el modelo que en su momento pues podríamos compartirlo y que pues tiene un gran éxito, y desde ahí como que queremos emular
ese trabajo que se está haciendo en Brasil, pero para toda la región. Entonces, digamos que esa es la parte, digamos, que hay detrás de la red como proyecto. Entonces, por un lado es la comunicación, vincular colegas, vincular instituciones, ser un espacio de discusión, ¿sí? Y por otro lado, ser un componente de investigación que busca crear una base de datos que tiene como funcionalidad poner la disponibilidad de todos los miembros de la red, pero por otro lado, poner la disposición de los estudiantes, de aquellas personas interesadas en temas de frontera, y desde ahí, una propuesta en la cual estoy también trabajando es la generación de un curso sobre redes, sobre fronteras en América Latina, que es otra parte de este proyecto que, insisto, en él estamos. Quiero señalar que para Relater ha sido fundamental la vinculación que hemos tenido con Janet, a quien, dicho sea de paso, quiero reiterarle mis agradecimientos por su interés en Relater, su apoyo a Relater, por todo lo que ha hecho la Universidad de Santander, la Francisco Paula Santander en apoyo a la red. Resultado de esa unión, de esa amistad académica y personal, Relater ha generado en conjunto con la red colombo-venezolana un sinnúmero de eventos, estamos hablando de más de 20 eventos, ¿sí? Se ha participado del Congreso Internacional y creo que ese ha sido un dinamizador de Relater, ¿no? El vínculo con la red colombo-venezolana. El apoyo de William y el apoyo de otros colegas que han comenzado a ver en Relater pues una posibilidad de hacer cosas. Quiero agradecerla porque finalmente las redes funcionan en la medida en que quienes hacemos parte estemos ahí, participemos, propongamos o vinculemos, ¿no? Creo que el hecho de que nos podamos vincular entre redes, ese ha sido un motor importante. Ahorita la red cuenta con más de 100 colegas. Estoy terminando de armar la página de la web, ya está prácticamente lista. Espero que hagamos un lanzamiento con una presentación posteriormente, ¿sí? Y un poco también es que esta red sea dinámica. Ahí ya estoy tratando de incorporar las ligas de las otras redes, que si me falta alguna, por favor, luego me las hagan llegar, porque la idea es que la red permita comunicarse con otras redes, ¿no? Contento por la participación, por todo lo que han sido los espacios de discusión y de nueva cuenta, pues, insistir en que este es un proyecto que se viene adelantando. Tengo que reconocer lo que ha sido un proyecto de carácter individual, dado que no cuento con ningún apoyo de carácter institucional. Sí, esas cosas pues hay que decirlas, no es agradable, pero así ha sido. Lo poco o mucho que se hace con la red se hace pues, por iniciativa mía, con los tiempos que cuento, con las personas como becarios que a veces logro conseguir para que me echen la mano. Entonces, pero ahí vamos y lo importante es mantener ese espíritu. Insisto, queremos colaborar para lo que plantea Enio, pues obviamente estoy muy complacido. Me acuerdo mucho que por la relación mutua con un amigo que se llama Augusto, tuve el placer de estar en su seminario donde hice una presentación de algo que venía haciendo, lo cual le agradezco por el espacio, por su amistad. Y bueno, creo que así es que se ha comenzado a generar mucho de nuestras redes y ojalá en ese espíritu de amistad, en ese espíritu de convencimiento de academia por una mejor Latinoamérica en términos migratorios, en términos sociales y políticos, pues eso es lo que nos une y lo que nos hace estar acá. Eso sería lo que tendría por decir por ahora y pues reiterar mi agradecimiento a todos los colegas y a la invitación que se me hizo para ser parte de este conversatorio. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Ahora continuamos con el doctor Andrés Cubillos Novella, la Red Migración y Salud Colombia. Bienvenido, Andrés. Doctor Andrés, ¿cómo está usted? Recordamos al resto de los panelistas que tenemos 7 minutos para nuestras intervenciones. Andrés, ¿cómo está? Muy bien, Karen, muchas gracias. Novela está bien. Novela. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a Janet, a Karen también por esta organización, a William, a los colegas que están con nosotros. Gracias por este espacio, a Elion, por su presentación, que creo ha sido fenomenal y ha marcado también un punto importante en el desarrollo de lo que queremos hacer de aquí a futuro.
Actualmente yo soy el coordinador de la Red de Migración y Salud. Esta nace en Barranquilla el 26 de julio de 2019, el año pasado. Nosotros somos una red muy, muy joven. Y en esa reunión que tuvimos en Barranquilla, que fue liderada por el profesor Julián Fernández, iniciamos esta experiencia, iniciamos esta unión de esfuerzos académicos desde personas, investigadores, profesores que habíamos tenido dentro del análisis de la migración, también la salud como uno de los la migración como uno de los determinantes sociales de la salud. En esa reunión estuvimos 17 profesores e investigadores de 10 universidades colombianas y 2 universidades extranjeras que decidimos en ese momento conformar la Red Migración y Salud, cuyo propósito es favorecer a la generación y gestión del conocimiento y promover, en cierta medida, la cooperación académica en el área de la migración y la salud, con el fin de aportar a la toma de decisiones basadas en la evidencia, tanto a nivel local como regional, nacional e internacional. Si bien es una red colombiana, hemos tenido incidencia internacional en este marco de el análisis de la migración y la salud, debido evidentemente a que es un tema importante, no solamente por lo que ahora en Colombia está sucediendo, digamos, con el alto flujo de migración procedente de Venezuela, sino que además también nos ha permitido hacer uniones y alianzas con otros países de la región, Chile, México, Estados Unidos también, Ecuador y Perú, en cuyo análisis hemos buscado también lograr promover la cooperación académica e investigativa en el área de migración y salud. La línea prioritaria es de esta red es abogar por el reconocimiento y el área de migración y salud, tanto en la investigación, vuelvo y digo, nacional, como en lo local y lo regional, y desde una perspectiva mucho más transversal, desde la salud hacia otras áreas. Entendemos que evidentemente todo lo que tiene que ver con educación, calidad de vida, cultura, evidentemente afecta la salud también de la población. Y en este orden de ideas, la migración, vuelvo y digo, es un determinante social de la salud. Lo que buscamos es contribuir activamente en el diseño, implementación y evaluación de políticas nacionales, regionales e internacionales, en el marco obviamente de la migración y salud. A nivel internacional, ¿qué hemos hecho? Hemos dado aportes de evidencia en salud mental para la toma de decisiones en poblaciones migrantes, específicamente de Venezuela, en Central Florida. Y a nivel nacional hemos hecho propuestas de acciones de política pública informadas por evidencia y estrategias en salud que hoy en día se están llevando a cabo tanto por el Ministerio de Salud como por otras, digamos, las secretarías de salud tanto en zona de frontera como en ciudades como Barranquilla, Bogotá y Medellín. A nivel local, ahí hemos hecho incidencia de políticas y conversatorios en muchas ciudades en Colombia, y parte de ello ha sido los eventos que hemos desarrollado en el marco de la migración y salud. En este contexto hemos venido trabajando en más o menos unos 10 eventos que hemos realizado hasta el momento, dando, digamos, la pauta en lo que tiene que ver con la migración y salud. Digamos que somos una red conformada, como lo pueden ver, en la temática de migración y salud, y lo que nos preocupa en este sentido es la situación de la salud de las poblaciones migrantes, y para ello hemos venido desarrollando líneas de acción en lo que tiene que ver con la salud de las gestantes migrantes en el Caribe colombiano, todo lo que tiene que ver con violencia basada en género en migrantes, tanto en el Caribe colombiano como en Bogotá, la activación de rutas para prevenir la violencia de género contra niñas, mujeres procedentes de Venezuela, la aproximación cualitativa en el estudio de condiciones de trabajo, empleo y salud en población migrante venezolana, y la salud mental de la población migrante de venezolanos que llegan a Cúcuta
y, como les decía anteriormente, a Central Florida, con el fin de aportar lineamientos de política pública. Esta es una presentación muy breve. Somos una red muy joven, como pueden ver. Estamos iniciando en estas grandes ligas de las que ustedes ya forman parte hace tiempo, y nosotros lo que esperamos a través de estas iniciativas que estamos haciendo es lograr aportar al conocimiento de la migración desde la perspectiva de la salud de las poblaciones. Me voy a permitir hacer una cuña. Le pedí a Janet si era posible hacer esa cuña. Me dijo, no hay ningún problema, con todo gusto. Y el 27 de octubre vamos a tener un evento desde los ministerios de salud de Colombia, Ecuador, Perú y Chile. ¿Cómo ha sido la respuesta a la atención en salud para la población migrante procedente de Venezuela? Todos los países hemos tenido, migración en mayor o menor volumen procedente de Venezuela, y por eso consideramos que es un evento importante para poder avanzar en las estrategias de atención conjunta. Dado que somos redes, no podemos hablar de redes separándonos de lo que se está diciendo en el contexto que nos interesa en este momento, y es el contexto andino, latinoamericano y obviamente en toda la región. Y por eso esta iniciativa busca precisamente eso: articular estrategias, unir estrategias, y en lo que a nosotros concierne desde la Red Migración y Salud, esto es una iniciativa más. Por lo mismo, nosotros nos adherimos a esta unión de redes. Mil gracias, Janet, gracias, William, gracias a todos los colegas que están acá y cuentan con la Red Migración y Salud para seguir avanzando en esta temática. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Andrés, y pues esperamos que nos formalice la invitación para el 27 de octubre para poder compartirla con todas las redes. Ahora yo se las envío, perdón. Bueno, perfecto. Ahora continuamos con el doctor Nicolás Gysi Barbieri, de la Red de Estudios Migratorios UNOMADES de Chile. Bienvenido, doctor Nicolás. Bien, muchas gracias. Red UNOMADES. Red de Estudios Migratorios. Gracias, Janet y colegas, por esta invitación, ¿no? Bueno, les cuento rápidamente. UNOMADES nace el año 2017 a partir de un fondo que hay en la Universidad de Chile, para constituir redes, ¿no? Entonces ahí a mí se me ocurrió, pues, invitar a dos colegas, una de trabajo social, yo soy de antropología, Catherine Galás de trabajo social y Marisol Facuste de sociología, ¿no? Dos de las colegas que trabajaban en el tema migratorio, una sobre temas más político-económicos y otro sobre temas más artístico-culturales, en fin, pues para hacer una propuesta, y afortunadamente, ¿cierto?, esa propuesta de red fue adjudicada, ¿no? Entonces hemos estado trabajando desde aquel momento, octubre del 17 hasta el día de hoy. Esperamos seguir creciendo y articulándonos con ustedes, así que desde ya me sumo a la propuesta de Elion, ¿no? Porque la idea, ¿cierto?, es ir mejorando, pues, nuestro conocimiento de las diferentes realidades nacionales y subregionales y regionales, en particular en América Latina, ¿no? Por tanto, todo lo que sirva para entender y para hacer propuestas, para mejorar las políticas públicas y las medidas concretas sobre los migrantes y la convivencia también, pues nos interesa, ¿no? El 17 justamente fue un año en que la población chilena se estaba un poco preocupando, ¿no? Porque había una percepción de que ya estaba llegando mucho migrante a Chile, ¿no? Chile es un país, ¿cierto?, para el cual la inmigración es un fenómeno relativamente nuevo. En los años 70 y 80 fuimos país de salida por el exilio, ¿no? Y se suman desde el 17 hasta el 19, ya este año 2020 lo vamos a dejar en paréntesis, ¿cierto?, la llegada de muchos migrantes colombianos, haitianos y venezolanos. Ya en este momento la mayor inmigración es venezolana, ¿no? Y se suman a los países fronterizos, que también hay una migración importante, bolivianos, peruanos y también... Bueno, los objetivos han sido crear espacios de discusión, como han dicho otros colegas aquí,
crear bases de datos, hacer investigación desde un enfoque más bien socioantropológico, ¿no? En que articulamos la sociología con la antropología, estudios empíricos, ¿no? Básicamente han sido en Santiago, de Chile, donde está la mayoría de los migrantes, hacer cursos sobre estudios migratorios. Yo hago uno en pregrado y otro en magíster, ¿ya? Y analizar la política migratoria desde Bachelet y posteriormente con el presidente Piñera, ¿no? Ahora se viene muy luego, está a punto de aprobarse la nueva ley migratoria, ¿ya? Así que desde una mirada, por supuesto, crítica, ¿no? Ir observando qué se hace, ¿no? Las visas que se han generado, que han sido distintas para, por ejemplo, venezolanos, haitianos, etc. Hacer seminarios con estudiantes y profesores nacionales e internacionales. Hemos hecho 2 internacionales y a partir de uno de estos 2 surgió la publicación de un libro, que me voy a permitir aquí mostrar la portada, aunque ya se la he mandado por WhatsApp. Ahí está. Está nuevito, es uno de nuestros hijos. Y por supuesto hemos publicado artículos, particularmente en revistas, ¿cierto?, indexadas sobre población haitiana, venezolana y colombiana en Chile. Y bueno, termino, ¿cierto?, recalcando que nos interesa fomentar esta articulación en América Latina, porque como hemos visto en particular a través del éxodo venezolano, no podemos quedarnos encerrados en nuestras realidades nacionales, sino que tenemos que saber qué se está haciendo en Perú, qué se está haciendo en Argentina, etcétera, respecto a las políticas de acogida o no, ¿cierto?, respecto a la población en particular venezolana. Entonces nos interesa seguir participando y sumando fuerza respecto a redes migratorias en América Latina. Así que felices de participar en esta red de redes. Eso, gracias. Gracias a usted, doctor Nicolás, y continuamos para finalizar con esta segunda parte de la agenda, con la intervención de los representantes de las redes, con la doctora María del Rocío Sáenz Madrigal, de la Red de las Américas para la Equidad de la Salud, RAES, de Costa Rica. Bienvenida, doctora María del Rocío. Gracias y muy buenos días. Muy agradecida de poder estar con ustedes y con las personas que nos escuchan por YouTube o por Facebook. Bueno, la Red de Equidad en las Américas en Salud ya tiene varios años. Inclusive en una reunión previa ya había estado el secretario ejecutivo, Michael Rodríguez, y esta red se constituyó en el Instituto de Salud Pública de México. Ahí fuimos convocados a una reunión hace más de 5 años, varios actores, académicos, activistas, personas con experiencia política. Estuvo presente Sir Michael Marmot en esa reunión, y ahí se planteó la posibilidad de hacer esta red de equidad en las Américas. Su base en la primera etapa estuvo en la Universidad de California, y a partir de junio es reciente que se traslada a la Universidad de Costa Rica. Nuestra red o nuestro comité ejecutivo está conformado por la Fiocruz, la Universidad de California, la Universidad de Tulane, del lado de Estados Unidos está el Instituto de Salud Pública de México, la Universidad de Costa Rica, y de Sudamérica tenemos también varias representaciones en el comité ejecutivo. Sin embargo, la red está presente en más de 30 países, no solamente de la región, porque es una red bastante amplia, con una gran cobertura. Y tal vez lo más importante de mencionar en esta primera intervención es que es una red de equidad en las Américas. Entonces incluye a las 3 Américas, ¿verdad? Tanto América del Norte,
América Central como América del Sur, que a veces queda un poco invisibilizado esas tres Américas, ¿verdad? O se ve muy al sur o se ve muy al norte, y como centroamericanas siempre peleamos que estamos ahí presentes, ¿verdad? Tal vez decirle que esta es una red multidisciplinaria que promueve el intercambio de conocimiento y la acción intersectorial. No es solamente de conocimiento para la equidad en salud y los derechos humanos en las Américas. En esta segunda etapa que estamos en la Universidad de Costa Rica hemos planteado cinco líneas de trabajo, desde compartir experiencias en el desarrollo de intervenciones, considerando la determinación y los determinantes sociales de la salud, como analizar los impactos sanitarios, económicos, políticos y ambientales de la pandemia, el identificar los efectos en la atención del COVID, y precisamente el cuarto área de trabajo que hemos priorizado es examinar la situación de las fronteras y los movimientos de población en la propagación de la pandemia y sus efectos en la población migrante. El quinto es proponer estrategias para asegurar el acceso a la atención integral de las mujeres gestantes con el fin de reducir sufrimiento, la morbilidad y la mortalidad materna y neonatal, y analizar las vulneraciones a derechos humanos y el derecho a la salud de poblaciones históricamente marginalizadas, incluyendo habitantes en situación de calle y otras comunidades que dependen de los espacios públicos y de la calle para sobrevivir. Con esto quiero decirles que el tema al que hemos sido convocados hoy está directamente planteado como un tema de prioridad para nuestra red. Sin embargo, obviamente nuestro enfoque es el de equidad de las poblaciones, y obviamente las migraciones y la situación de frontera es un tema prioritario. Obviamente nosotros nos sustentamos en ejes teóricos que incluyen el concepto de equidad en salud para que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y que ante la misma necesidad tengan igualdad de acceso y atención de calidad en salud, así como de la inequidad en salud y las diferencias que son sistemáticamente evitables e injustas. Y obviamente, desde nuestra lógica, la construcción para la equidad de bienes públicos nacionales e internacionales en salud. Y yo creo que lo que ustedes están planteando del análisis de políticas calza perfectamente en esta lógica de la construcción de políticas y revisión de políticas. Tal vez dos consideraciones más en esta línea. El trabajo en red de los miembros de la RAES permite la realización de investigaciones concertadas con un gran compromiso social. Se me olvidó mencionar que tenemos activistas también dentro del comité ejecutivo. Tenemos una colombiana que vive en el sur de México, en Oaxaca precisamente, con GES Mujer. Entonces, que probablemente ustedes la conozcan. Y tenemos a Amy Reiter-Bush, que trabaja el tema de callejización, sobre todo en Colombia. Entonces, lo que podríamos plantear es que desde nuestra perspectiva vemos que es muy importante hoy más que nunca sumar esfuerzos, esfuerzos que nos lleven a no solamente tener análisis comprensivos de los fenómenos, sino que podamos construir soluciones que realmente impacten a las personas. Y ese es, digamos, uno de los grandes planteamientos que nosotros nos hemos hecho en la RAES GENA. A nivel personal, solamente porque siempre es importante que la gente lo conozca. A nivel personal, en los años 80 me tocó trabajar en un campamento de desplazados con el conflicto bélico de Nicaragua.
y trabajamos en Costa Rica con los desplazados que venían hacia Costa Rica. Y en el año, más o menos al final, casi al año 2000, 2002, 2006, estuvimos trabajando con los migrantes panameños que vienen a Costa Rica a la recolección de café. Como ministra de Salud de Costa Rica me tocó participar en un análisis que se hizo sobre la migración en Centroamérica, para ver la definición de los flujos migratorios que se estaban dando. Este fue un informe que se hizo para la Organización Panamericana de la Salud, que considero muy, muy importante mencionarlo. Es decir, que en términos generales no solamente estoy aquí por la red, sino porque he estado trabajando con el tema de migraciones de diferentes formas. Como ministra, como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, nos tocó trabajar en una modalidad de aseguramiento específica para las poblaciones que vienen migrantes a la recolección de café. Con esto lo que quiero decir es que cuando estamos hablando de migración, y todos ustedes lo han mencionado, hemos estado hablando de no solo un fenómeno social que tiene implicaciones en la cotidianidad de las personas, sino también en un fenómeno que puede ser promovido e impulsado por unas condiciones de desigualdad, por unas condiciones de necesidad de mejorar las condiciones de vida en el cual la gente se desplaza, y también de cuáles podrían ser esas propuestas o respuestas que la gente puede tener, que los países deben de desarrollar. Entonces, decirles que nosotros estamos muy complacidos de poder aportar a este trabajo, no solo como la RAES o GENA, como se llama en inglés, porque nuestra página está en español y en inglés. Es muy importante también sumar estos esfuerzos y esa visibilidad de nuestra región como un todo, ¿verdad? Que no es solamente es trascender esa visión que tenemos nosotros cuando estamos al interior de los países, puesto que la migración, si bien es un fenómeno antiguo, la globalización plantea una mayor movilización de flujos de bienes, personas y servicios. Y por último, quisiera mencionar que en este contexto del COVID, creo que tenemos un grandísimo reto, tanto ustedes como cualquier persona que trabaja con el tema de migraciones, sobre cómo es que los derechos humanos se pueden garantizar en un momento de crisis tan global como este que tenemos, y con las condiciones de desigualdad que tenemos en nuestra región y con nuestros sistemas de salud mayoritariamente muy fragmentados y segmentados, y que ya presentan algunas limitaciones para atender su propia población. El tema es bastante fuerte como para unir esfuerzos en esos análisis y poder buscar cómo contribuir con la equidad, que es digamos lo que nosotros buscamos desde la Red de Equidad en las Américas. Ahí lo dejaría y estaría para las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora María del Rocío. Con esta última intervención damos por finalizada la segunda parte de nuestra agenda. Resaltar en la intervención de la doctora María del Rocío su llamado a que el sumar esfuerzos implique el análisis comprensivo de la realidad migratoria y de la movilidad humana y construir soluciones que realmente impacten. Podemos concluir de esta parte que cada uno de los representantes de las redes ha aceptado sumarse a la iniciativa o la propuesta del doctor Elion Poboa, y pues que seguiremos trabajando en conjunto por ello. Recordarles entonces que, como hemos mencionado anteriormente, se realizará un evento mensual. El próximo tendrá fecha
por ahora, para el 5 de noviembre, le estaremos informando para que también, pues, trabajemos los asistentes que están en el evento para que también puedan acompañarnos. Hay para la tercera parte, que son unas preguntas, las preguntas que tienen los asistentes, tenemos dos. La verdad es que tenemos un par de preguntas, han hecho muy pocas preguntas. Una de ellas fue ya respondida, que se hizo para el doctor Andrés, que tiene como objetivo la Red Migración y Salud Colombia, pero ya él la respondió en su disertación. Y una pregunta para el doctor Elion, que dice, de tener Brasil una corriente política de izquierda, ¿serían diferentes los resultados con los inmigrantes? Doctor Elion. Gracias por la pregunta. En verdad, toda la mayor parte de los avances cuanto a legislación de migración se han producido en Brasil, se han producido en los años 90 y 2000, cuando teníamos en el gobierno tendencias más bien de centro, poco centro, tendiendo a izquierda, como en los años 90 con Fernando Henrique, y de izquierda en los años 2000 con los gobiernos Lula y Dilma. Sin embargo, mismo en este periodo hubo una grande dificultad de articulación de las acciones políticas contra la inmigración quedaron muy dispersas entre los ministerios, principalmente del trabajo, de la justicia y de las relaciones externas, de relaciones exteriores. Pero creo que, sin embargo, fue cuando se tuvo algunos avances más importantes. Por ejemplo, la primera vez en que hubo una resolución cuanto a visas humanitarias, que fue el caso de los haitianos, sin la cual que debían quedar en situación de absoluta indocumentación. Cuanto a los... ¿Me oyen bien? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Cuanto a la situación actual de los venezolanos, ahora tenemos una situación, para ser muy breve, paradojal. ¿Por qué? Porque durante 20 años el Brasil ha reconocido somente como 12 mil refugiados. La mayor parte africanos, principalmente angolanos, congoleses, y enseguida sirios. Y colombianos estaban también dentro de los reconocidos. Pero la más grande cuantitativamente recognición se ha dado en un gobierno de derecha, que es el gobierno Bolsonaro, en los últimos 1 año y medio, que han reconocido como 20.000 solicitudes de refugio de venezolanos. ¿Cómo explicar eso? La mi explicación es básicamente que se trata de una cuestión geopolítica, en la cual el gobierno brasileño, muy alineado al gobierno Trump, al que parece se está responsabilizando de tener cargo de la cuestión de los venezolanos en Brasil, no toda en América del Sur, porque es muy más importante el flujo hacia Colombia y Ecuador, pero en Brasil potencialmente el flujo puede ser aún mayor. Está siendo un flujo totalmente gestionado por el ejército, ¿no? Y con algunas ONGs religiosas, católicas, protestantes. Hay un papel importante de los mormones también. Entonces, lo que pasa es que, no sé responder si en un gobierno de izquierda lo que sería radicalmente diferente, pero digo que es muy preocupante que la cuestión fronteriza, la cuestión de los refugiados, esté siendo totalmente gestionada pelo ejército en conjunto con ONGs religiosas que apoyan el gobierno, ¿no? Y también está siendo un tema de la campaña electoral estadounidense. Ustedes deben saber que la semana pasada el secretario de Estado norteamericano, estadounidense, Mike Pompeo, estuvo en Roraima
en la frontera de Brasil-Venezuela, diciendo que habría la posibilidad de un apoyo mutuo entre los gobiernos Trump y Bolsonaro cuanto a la cuestión del refugio de Venezuela. Entonces, es una pregunta difícil de responder. Digo solo que pienso que cual fuese la orientación política del gobierno brasileño, suele respetar los derechos de refugio, ¿sí? No políticamente interesados a sostener o derrubar un gobierno, pero a respetar los solicitantes de refugio y de visados humanitarios que entran en el territorio nacional. Esto es lo que yo podría responder por enquanto. Muchísimas gracias, doctor Elio. Antes de despedirnos, nos quedan unos pocos minutos. Tenemos dos pequeñas intervenciones. Doctor Fernando Neira nos quiere compartir una información. Doctor Fernando. Sí, dos cosas. Rápidamente, que se me pasó informar que algo que se ha hecho con la red es ya tener 2 libros en proceso. Uno esperamos presentarlo el próximo mes, que se llama Donde el Pedernal choca con el acero, hacia una teoría crítica de las fronteras latinoamericanas, un trabajo que se hizo con la Universidad Arturo Prat de Chile, y que, bueno, es un trabajo bien interesante que espero compartirles. Y el otro que se está haciendo con la Universidad de Santander, y donde participan varios colegas de la red, que se llama Fronteras, Movilidades Humanas, Políticas y Desarrollo en Latinoamérica, que está en proceso de dictaminación. Y también agradecer, para la red ha sido importante el vínculo que se tiene con Guatemala, especialmente con Flaxo Guatemala, en donde también hemos desarrollado actividades. Y lo segundo que quería comentar rápido en función de lo que plantea León, yo creo que tendríamos que buscar un espacio para debatir cuál es el papel que ha jugado el tema político en la migración, ¿no? Estamos ante una región polarizada bajo esa lógica de derecha e izquierda, y no cabe duda que esto ha tenido una incidencia muy fuerte en el manejo y en las políticas migratorias. Entonces, sí considero oportuno que más adelante tengamos un espacio de discusión sobre cuáles han sido los pros y contras de esa, digamos, que polarización que está afectando a la migración. No podemos desconocer algo tan grave como fue lo que ocurrió en el caso mexicano, que un presidente por primera vez prácticamente chantajeara a otra nación para obligarla a generar un cambio en una política migratoria que ya había tenido un horizonte. Entonces, no es un tema menor el que se está planteando. Creo que León ha dado unos elementos importantes, y sí sería pertinente más adelante mirar cómo lo discutimos. Gracias. Gracias, doctor Fernando. Janet, para cerrar nuestro encuentro, pues darle las gracias a todos. Doctora María del Rocío, ¿quiere hacer una intervención? Sí, gracias. Solamente un minuto. Me parece muy importante que no mencioné el INCOSAMI, que es una iniciativa conjunta entre Salud e Inmigraciones que se trabaja a nivel de Centroamérica, y en el que participan no solo la academia, sino los gobiernos y la sociedad civil. Entonces, que me parece que dentro de digamos, mapeo que estamos haciendo, Costa Rica es parte de esa red, y la universidad, precisamente la profesora que me acompaña en la RAES, Carol Rojas, es parte representante de Costa Rica en esa red, y que me parece que es sumamente importante no perderla de vista en esa, a veces, invisibilización que tenemos del Istmo Centroamericano. Muchísimas gracias, doctora María del Rocío. Janet, ¿nos quieres decir algo en este cierre? Nos quedan unos cuantos minutos. Le damos nuevamente las gracias a todos quienes han participado, y gracias por sumarse a la propuesta del doctor Elion Póvoa. Janet. Gracias, Karen. Agradezco muchísimo a los coordinadores de las 6 redes que nos hayan acompañado el día de hoy para celebrar los 7 años de nuestra red, y quedan cordialmente invitados a que se sumen cada mesa a nuestras actividades. Las vamos a estar realizando
previas al segundo Congreso Internacional de Movilidades Humanas, donde esperamos encontrarnos presencialmente, si nuestra salud nos lo permite. Quiero decirles que en el chat van a poner la página web de nuestra red, es redcolben.co, donde vamos a estar colgando cada una de las actividades que se van programando, así como estará colgada próximamente la convocatoria del segundo congreso, que será para octubre del 2021. Agradezco muchísimo a Nicolás su apoyo. Nicolás nos acompaña desde el segundo congreso, hace parte de nuestro grupo de red de redes. Vamos a estar programando junto con Andrés Cubillos, William, Fernando, Rocío y Elión una reunión para formalmente constituir esa red de redes de la que estamos hablando hoy, así como el primer documento que vamos a trabajar sobre el Observatorio de Políticas de Migración y Refugio en América Latina. Agradezco mucho su participación. Ya todos tienen el enlace de la transmisión en YouTube. Pueden compartirlo por todas sus redes, ya que quedará colgado en el canal de nuestra red. Agradezco mucho su acompañamiento a todos los participantes, a las amigas que nos acompañan desde Cúcuta, a mi querida Esperanza, a mi querida Neida, a Dexi, a todos y cada uno de los que nos ha brindado su afectuoso y cariñoso saludo en el chat. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, hasta luego y gracias. Gracias, Karen, por tu moderación. Saludos a todos, fue un gusto. La última pregunta, ¿sería posible enviar a todos los emails pessoais de nosotros que estamos aquí, que así facilitaría la comunicación? Sí, Elión, voy a hacer un chat grupal, un correo grupal y por ahí continuamos nuestras conversaciones. Yo sé que tú eres más de correo electrónico. Y William también. Las ligas de las redes, por favor, si las podemos